¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos a esta Summer Edition número... no lo sé. Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa de NBA. ¡Ping! Los peores drafts del... Qué difícil es esa palabra, ¿eh? Muy difícil, muy difícil. Del siglo XXI. Ha habido muy buenos, pero también muy malos. Vamos para allá. Hoy, queridos amigos, vamos con un vídeo que es muy interesante y que os va a gustar mucho, mucho para pasar este día de verano. Antes, os comento un asunto para que sepáis un poco cómo funciona Drafteados Enterprises por dentro. Este vídeo se llegó a grabar en un hotel de Oklahoma durante las finales de la NBA. Sí. Ese vídeo se grabó y cuando terminamos de grabar nos levantamos a ver el teléfono y resulta que no estaba conectado bien el sistema para que se escuchara bien el audio. Sergio Andrés, si te acuerdas. Correcto, correcto. Y ese vídeo lo que hizo es quedarse pendiente de grabación Sí. hasta hoy, que lo estamos grabando, cortando nuestras vacaciones, por culpa de un dispositivo que no fue bien conectado por nuestra parte. Cosas que pasan, Sergio Andrés. Esto yo creo que nos va a pasar siempre. O sea, creo que es imposible, porque yo considero que hemos ido mejorando bastante con los años. Bueno, Que- sí. Técnicamente me refiero, ¿eh? Lo otro ya Sí. es una. Lo otro ya es más cosa de la gente que nuestra. Pero técnicamente creo que, ¿no? El proyecto ha tenido una subida. Sí, una mejora importante. Yeah, Sí. con el paso de los años. Pero esto es una cosa que te pasa cuando eres una mierda y cuando ya no eres una mierda te sigue pasando. O sea, es. Sí. Siempre hay problemas técnicos. Por mucho cuidado que le pongas, al final siempre una cosa de que un cable no está bien puesto del todo, una conexión no funciona del todo bien, un teléfono te llaman, o sea, un modo avión no puesto, o sea, hay como demasiadas variantes como para que no pueda pasar algo, ¿sabes? Sí. Yo creo que un día deberíamos explicar cómo es este tejemaneje, ¿sabes? O sea, cómo Ya. funciona exactamente. Ya. ¿Qué tenemos Sí. conectado? ¿A dónde? ¿Cómo va? Tal, porque es verdad que hay muchos fallos. De hecho, mira, yo, por ejemplo, me acabo de dar cuenta que no he puesto el modo avión en el móvil. Con lo cual, igual este vídeo que estamos grabando tampoco vale. Tampoco vale. Habría que intentar evitarlo. ¿No quieres parar el vídeo un momento y poner el modo avión? No porque veo en el espejo que está grabando, ¿sabes? Tengo un Ya. espejo delante No y está veo mal que sigue eso. grabando. No está mal eso. Entonces, estoy muy tranquilo. Si no, estaría acojonado. Vale. ¿Vale? Vale. Bueno, teníamos muchas ganas de hacer este vídeo. Quedó bien en su día, el vídeo en Oklahoma, pero iba a quedar mejor, porque lo hacemos con más ilusión todavía que aquel día. Os recuerdo que os podéis suscribir a este canal que no para. En verano, sabéis, vídeos lunes, miércoles, viernes. Estamos en redes también subiendo varias cositas a la semana. Y vamos a empezar, si os parece, con el draft del 2000. En cada draft os voy a dar bastante data, ¿vale? Para que veamos por qué lo consideramos uno de los peores de la historia. Bueno, del siglo XXI. Vamos para allá. Del 2000, superestrellas, primera espada de un roster, ninguna. Buenos jugadores, complementos top, pues estaba Jamal Crawford, Kenyon Martin, Mike Miller, Michael Redd, Turkoglu. Hubo top 10 que salieron muy mal, Stromile Swift en el 2, Marcus Fizer en el 4, DeMar Johnson en el 6, Chris Mime en el 7, Prisvilla en el 9. Datos, 5 de los 11 primeros no llegaron a 500 partidos en la NBA. All-Stars elegidos, 3. Aquí hay gente que se podría considerar como uno de los jugadores favoritos de Anthony Daimiel, ¿vale? Sí. Jamal Crawford, Sí. lo ha dicho Sí, varias sí. veces, Sí, sí. un jugón que se disfrutó mucho. Y hay jugadores que todos conocéis, pues tipo eso, Kenyon Martin, Michael Redd, Turkoglu, Mike Miller, todos estos son jugadores que todo el mundo conoce, ¿no? Que mucha gente conoce. Pero lo que son superestrellas no se vislumbran, Sergio Andrés. No, este es considerado uno de los peores de la historia. Yo estaba leyendo el gráfico y me estaba descojonando ya, tío, porque digo, ¿cómo podemos ser tan zoquetes, tío? De empezar el vídeo ya con un error gravísimo. No pasa nada, yo creo, ¿eh? Yo creo que no pasa nada y que podemos seguir adelante con esto sin ningún problema. Pero A ver. el primer error garrafal, para estudiarse en los libros de historia es empezar el vídeo de peores drafts del siglo XXI con un draft que no es del siglo XXI. Es increíble.
Es, Ya. es Ya. increíble, es increíble. Estarás Ya. de acuerdo conmigo, ¿no? En que es increíble. A ver, es que yo con estas cosas me pierdo un poco. O sea, está tan borderline, ¿sabes? El siglo XXI empieza el 1 de enero de 2001, ¿sabes? Ya. Entonces este draft, el draft del 2000, no, no forma parte del siglo XXI. Pero bueno, Ya. quiero decir, Ya. está bien. Podemos poner... Bueno, yo lo dejaría así, pero quiero decir que si no Sí, hubiéramos puesto se entiende, se entiende. desde los 2000, ¿sabes? O desde, no sé, que entre de alguna manera y ya está, ¿sabes? Ya, ya, ya. Es horrible Bueno. este draft, es horrible. Es horrible. No tiene mucho que comentar, ¿no? No, no, no. Los otros son más interesantes. Venga. 2004, ¿vale? Primera espada de un roster, Dwight Howard, que no está nada mal. Buenos jugadores, complementos top, Deng, Livingston, Iguodala, Josh Smith, Al Jefferson, J.R. Smith, Kevin Martin, Tony Allen, Trevor Ariza, Ben Gordon, bastantes. Top 10 que salieron mal, Rafael Araujo en el 8, Luke Jackson en el 10, Childress en el 6. Uf. Data, Swift y Jackson no llegaron a jugar 100 partidos a pesar de ser elecciones de lotería. All-Stars elegidos en este draft, 5 individuos. Aquí hay que decir que, no sé si tú estarás conmigo, pero creo que el Howard final de carrera, lo que vimos en los últimos años, ha hecho un poquito peor su imagen histórica de lo que fueron sus primeros años en la liga hasta que llega a las finales y todo esto, y esos años en los que es el mejor pívot claramente de la NBA, mejor quinteto muchos años, ¿sabes? O sea, aquí le ponemos como superestrella, primera espada de un roster. A mí ahora eso, viendo los últimos años, me queda lejos, pero es la realidad, que lo fue. Bueno, y la realidad es que es uno de los mejores pivots de verdad del siglo XXI. O sea, esto sí, esto sí. No sé, o sea, no sé cuántos centers habrá que poner por delante de Howard. Howard hay que tener en cuenta, y esto lo digo siempre, pero porque me parece un dato increíble, que fue 5 veces seguidas First Team All-NBA. Que es una cosa, no sé, al alcance Sí, de poquísima gente, tío. Lebroniana. Es Sí. al alcance de poquísima gente. O sea, 5 temporadas consecutivas en las que no te pase nada a nivel lesiones y que seas el mejor jugador elegido en tu posición de toda la liga. 5 años seguidos. O sea, es una cosa muy, muy complicada de ver. Muy, muy complicada de ver. Entonces, yo creo que ese prime de Howard seguramente está infravalorado por lo que tú dices, porque el final de su carrera fue lo que fue, y también porque no llegó a romper con anillo, seguramente. ¿Sabes? Si hubiera... hubo varios experimentos ahí que no salieron del todo bien, ¿no? El caso Lakers, ¿no? El tema de que no llegara a romper en Houston tampoco, con Harden. No sé, hubo varios experimentos ahí que se quedaron un poco a medias y eso pues le ha hecho... O sea, bueno, luego anillo en los Lakers, ¿vale? Pero mucho después, Sí, en pero otro... ya en otro rol, claro. Claro, en otro rol. O sea, me refiero a que no llegó a romper con anillo como jugador puntal del equipo, ¿vale? Sí. Como pilar indiscutible del equipo. Entonces yo creo que eso nos hizo un poco, pues que entendamos el Howard en carrera como otro tipo de jugador, ¿no? Pero él fue un jugador, un center histórico a muchos Sí, sí. niveles, sobre todo a nivel defensivo y físico, pero a muchos niveles. Pero es verdad que este draft tiene bastante de otro tipo de jugador, ¿eh? Lo que pasa es que muchos, las lesiones también, Josh Childress, Devin Harris, no sé. Está Iguodala en este draft, tío. O sea, no es un draft Sí, tan Livingston, malo este, ¿eh? o sea, Sí, no es un draft sí, sí. tan malo. Es verdad que hay algunos jugadores ahí en el top 10 que se caen un poco, pero no es un draft tan malo y yo creo que Howard es mejor históricamente de lo que pensamos. Pero bueno. Hay mucho pueblo, ¿no? O sea, mucho raso, soldado raso, ¿no? Esto puede ser que lo dijera yo en Oklahoma, en el vídeo que grabamos. Como Puede que había ser, mucho... ya no me... Hace un mes había de ese mucho vídeo, pueblo. tío. Yo qué sé lo que dijiste. Pero sí, puede ser, puede ser. Hay bastante buen jugador. Hay un MVP de las finales, ¿eh? En este... ¿Qué pasa? Sí, sí. Hay que serlo, hay que serlo. Hay que serlo. Quería decir de Howard, además, que fue una superestrella y superestrella súper mediática, ¿eh? Sí, O sea, sí, sí. me acuerdo yo cuando venía a España de gira este señor, iba Sí, ahí sí. al hormiguero con Pablo Motos, que era una imagen importante, ver a Joder. Howard y a Pablo Motos. Madre mía. Era como la cara de la NBA en ese momento, que además era pues, Superman, que venía ahí un tío como Sí, sí. enorme, que era además súper carismático, o sea, tuvo ahí Oye. un prime a todos los niveles. En este draft, además, estoy mirando así por encima, campeones de la NBA hay bastantes, ¿eh? O sea, Dwight Howard Sí. es campeón de la NBA, Sean Livingston, campeón de la NBA,
Iguodala, por supuesto, campeón de la NBA y MVP de las finales. J.R. Smith está por J.R. ahí. Smith Sí. está por aquí. Está Josh Smith aquí también. Acuérdate de Josh Smith. Sí. No sé, o sea, no sé si habrá alguno más incluso, pero está el mítico Seguro que hay Delonte West, mítico Delonte West aquí. Está Vujacic aquí, otro campeón de la NBA, claramente. Igual no es tan... Está Varellao, también aquí, buen jugador, gran jugador. Uno de los mejores. Pero lo que te decía, mucho pueblo, o sea, mucho jugador Trevor Ariza. complemento importante. Trevor Ariza. Sí, sí. Ojo, este draft no está tan mal, ¿eh? Faltan cabezas, ¿cómo has dicho tú antes? Puntal, o ¿cómo has dicho? Faltan... Sí. Puntales puede que falten, pero hay bastante pueblo ahí, ¿eh? Eso es lo que yo quería oír. Venga. Draft de 2002. Superestrellas, primera espada de un roster. Tenemos a Yao Ming y a Amar Stoudemire. Buenos jugadores complementos top. Tenemos a Carlos Boozer, Nené, Tyson Prince, Caron Butler, Dan Levy, Scola. Top 10 que salieron mal: Jay Williams, Tikisvili en el 5 y Dajuan Wagner en el 6. Ahora te lo repito. Jay Williams se retiró después de una temporada por un accidente de moto y los dos mejores, Yao y Stoudemire, siempre tuvieron problemas con las lesiones. Tikisvili, con el pick 5, fue el peor anotador en promedio de los 18 primeros elegidos. Y es el draft de Juan Carlos Navarro también, que fue elegido en el 40 por los Wizards. Un draft de las lesiones, tío. Diría yo en general, ¿eh? Sobre todo los dos de arriba también, o sea, Yao y Stoudemire, que fueron dos pedazos de bestias, cada uno a su manera, pero que a saber qué hubiera sido de la carrera de esos dos y lesiones, tío. Si ya fue muy buena, igualmente. Sí, eso es lo que hay que... Yo creo que eso es lo principal de este draft. Son dos jugadores que eran talentos generacionales. O sea, Yao Ming era una absoluta barbaridad de jugador y Stoudemire en su prime, en Phoenix, era un animal absoluto que dominaba con explosividad, con ritmo, jugando diferente, ¿no? Posiciones interiores, pero súper móviles, o sea, una cosa muy diferente en aquella época y que rompió mucho con el estilo de juego, con Nash y tal. Pero claro, los dos jugadores, carreras, cuando llegó su prime, lo que normalmente se llama prime a partir de los 26, 27, ¿no? Sí, por ahí. Desde ahí hasta los 32, 33, ¿no? Se puede entender como el prime habitual de un jugador de baloncesto. Y cuando llegaron a ese prime, ya tenían muchos problemas, ¿sabes? Ya llegaban con mucha tralla. Y de hecho, luego Stoudemire, en cuanto llega a Nueva York, él empieza bien, pero enseguida otra vez lesiones importantes y no volvió nunca a ser el jugador que era, claro, porque eran jugadores. El físico era muy básico en su juego, claro. Yao Ming por un tema de tamaño y kilos, evidentemente, y movilidad con cómo se movía para tener ese tamaño. Increíble eso. Y Stoudemire, evidentemente, era todo. O sea, el físico era el 80, el 90% de su juego. Entonces, las lesiones tuvieron muchísimo impacto en sus carreras. Pero bueno, dos jugadores sensacionales, claro. Qué locura lo de Yao, ¿eh? O sea, cuando veo ahora jugadas que me salen a veces highlights de esa época, qué locura. Evidentemente luego han llegado Wembys, o sea, otro tipo de jugadores que son pues todavía como más finos, que se mueven más rápido y tal, pero para esa época, lo que hacía Yao moviéndose así, o sea, todo jugador antes que medía algo cercano a lo de Yao, era un tronco que no se podía mover, claro. Y este señor, tío, tenía una muñeca, un toque, un touch que se dice para cerca del aro, terminar ahí con el ganchito. Se iba incluso de repente ahí botando, tal. O sea, unas cosas que dices, ¿este tío qué hace? Sí, aquí hay que decir de este draft, me ha gustado mucho lo de touch, por cierto. No sé si me ha gustado más eso o Skidisvili, ¿sabes? Está ahí, ¿no? Yo creo que empate técnico, ¿no? Empate técnico, sí. De este draft lo que pasa es que hay que decir también que está el tema Jay Williams, que es un jugador que iba para superestrella. Tremenda historia esa, ¿eh? Tremenda y bueno, que por el accidente que tuvo y tal, pues no... Bueno, tuvo que dejar de jugar al baloncesto, básicamente. Entonces no sabemos lo que hubiera sido, pero bueno, un número 2 del draft, de Duke, que tenía una pinta increíble.
y se quedó ahí. Ahora, por cierto, analista de ESPN, ¿no? Está todo el rato muchos en la tele. años Vamos. lleva, sí. Está todo el rato en la tele. Y lo que hay que decir también es que este está considerado muy mal draft porque hay muchos jugadores muy malos en la parte de arriba, ¿sabes? O sea, o que no hicieron carrera, ¿no? El caso de Jay Williams aparte, pero eso es Billy, de Juan Wagner, Chris Wilcox, esos jugadores como Jared Jeffries, Melvin Ely, Marcus Heislip, que luego Europa y tal, pero allí muy poco, Fred Jones, Botti Natchbar incluso, que hizo carrera, pero no tanto en NBA, Giri Wells, son jugadores que no... Curtis Broadchart, que no, ahora mismo, si me lo cruzo por la calle, cuidado. O sea, hay muchos jugadores en la parte de arriba del draft que te ha parecido una falta de respeto. Sí, pero bueno, no pasa nada. Ha prescrito ya. Como es del siglo XXI inicios, ¿sabes? Claro. Ha pasado más de 20 años ya. No te lo vas a cruzar, sí. No te lo cuentan, ¿no? Bueno. Sí. Siguiente draft. 2006. Superestrellas, primera espada de un roster, LaMarcus Aldridge, Brandon Roy. Muchas lesiones aquí también. Buenos jugadores, complementos top, Rajon Rondo, Lowry, Millsap, Redick, Rudy Gay, PJ Tucker. Mucho pueblo aquí también. Top 10 que salieron mal. Bargnani en el 1, obviously. Adam Morrison en el 3. Tyrus Thomas en el 4. Sheldon Williams en el 5. Patrick O'Brien en el 9. Mohamed Sené en el 10. Es el draft de El Chacho, elegido en el 27. All Stars en este draft, 5. Aquí, fíjate que si decías ahora que el anterior tenía muchos jugadores que no les fue muy bien en el top 10, sí. Aquí os acabo de recitar unos cuantos que tampoco. Y fíjate que aquí, macho, tenemos juntos en el mismo draft a LaMarcus y Brandon Roy, que vaya dos. Fíjate, LaMarcus, Brandon Roy y el Chacho, todos elegidos ahí en el mismo draft. Y otras dos pedazos de superestrellas que sin lesiones, vete tú a saber. Sobre todo Brandon Roy, claro. Bueno, sí, Brandon Roy es uno de los what ifs, ¿no? De los últimos años. Sobre todo por el jugador que parecía que podía ser en playoffs, ¿no? Por lo que había demostrado en el inicio de su carrera. Hay que decir que evidentemente está Rondo aquí en el 21, tal, que has dicho, que es un jugador que ha tenido una carrera maravillosa. Sí. Kyle Lowry también, pero bueno, es un draft muy malo muy malo. O sea, estoy viéndolo así por encima, este es de los peores, este es malísimo. Sí, tío. este igual es el peor, ¿no? De los que llevamos. Bueno, el del 2000, es que no es del pueblo. El que no es del siglo XXI estaba bastante mal también. Pero este es horrible, Es verdad que Bargnani termina teniendo una carrera decente. Lo que pasa es que, claro, era un número 1 del draft que parecía que venía Dirk Nowitzki otra vez y se quedó bastante lejos. Pero claro, Adam Morrison en el 3 también, que parecía otro jugador que podía ser muy importante y fue un horror de carrera. Sí. Y muchísimo jugador con paso anecdótico por la liga. Este es realmente malo. Y súmale a eso que encima, quitando a LaMarcus, que tampoco terminó de romper, o sea, sí una superestrella clara, pero bueno, no terminó de romper tampoco como un jugador capaz de llevar a su equipo a un anillo, como principal jugador del equipo o tal, ni de ser MVP de la liga, ni algo así. Y luego el mejor era Brandon Roy, claro, que pues siempre quedará ahí la espinita. Este draft es malísimo, Muy chungo. Sí. Draft del 2013, superestrellas, primera espada, Giannis Antetokounmpo, que como sabéis es un pick bajo. Buenos jugadores, complementos top, McCollum, Oladipo, Otto Porter, Gobert, KCP, Steven Adams. Top 10 que salieron mal, Anthony Bennett en el 1, Cody Zeller en el 4, Alex Len en el 5, Nerlens Noel en el 6, McLemore en el 7. Dios. Anthony Bennett solo jugó 151 partidos en la NBA, promedió 1,2 puntos en 10 partidos y luego pasó por la G-League, ha jugado en China, Corea y Taiwán. Michael Carter Williams, que fue el Roy, casi hizo cuádruple doble en su estreno contra LeBron. Espejismo. Es el draft de Alex Abrines, elegido en el 32. All-Stars elegidos 3. Yo creo que no hay que tomarse al pie de la letra, ni mucho menos, que llevamos ya 3 drafts considerados de los peores de la historia en los que hay jugadores españoles. Yo creo que esto no hay que leerlo bien, sí. Porque lo que pasa es que fueron elegidos muy abajo, en general. Sí. O sea, si hubieran sido elegidos más altos, pues ya hubieran sido
mejores drafts. Este no sé si es incluso peor que el anterior. Lo que pasa es que aquí está Giannis. Claro, Y Giannis eso te lo ya salva un poquito. te salva un poco el general. Aquí lo que estoy viendo, tío, es que hay muchísimo jugador. Qué curioso, ¿eh? Muchísimo jugador en el mismo draft que ha triunfado en Europa, ¿sabes? Después. Eh, Pero Les podrías haber muchísimo, puesto ¿eh? títulos, tío. El draft de las lesiones, el draft de Europa. Hubiera sido bonito eso. Joder, aquí hay una barbaridad de jugadores que han terminado luego jugando a muy buen nivel en Europa. Está aquí Shane Larkin, perdón. Está Reggie Bullock. Está. Está Nemanja Nedovic. Está. ¿A quién más había visto? Hay un montón, ¿eh? Voy a seguir. Está Todorovic. Está Raúl Neto. Está Lorenzo Brown. Está Lovernier. Dublevich, Tima, o sea, hay muchísimos jugadores que luego han Sí, sí. terminado jugando al baloncesto a grandísimo nivel en Europa, pero que en NBA, pues, o nada o casi nada, ¿no? O sea, es un draft muy malo, muy malo. A nivel NBA, muy malo. El del 2005, superestrellas, primera espada de un roster, tenemos a Chris Paul, buenos jugadores, complementos top, David Lee, Nate Robinson, Deron Williams, Danny Granger, Monta Ellis, Lou Williams, Gortat, Bogut, Bynum. Top 15 que salieron mal: Ike Diogu en el 9, Korolev en el 12, Sean May en el 13, Antoine Wright en el 15. Data: Fran Vázquez, otro más. Nunca jugó en la NBA pese a ser elegido con el pick 11. Korolev fue el 12 y solo jugó 34 partidos. Y luego Granger se lesionó en su mejor momento. Bynum también, problemas con las rodillas. Bogut, limitaciones físicas, pero este ganó la NBA. All-Stars elegidos, 5. Este también, cuidado con él, ¿eh? Pero a mí este me gusta más, tío. O sea, en este había mucha más profundidad de jugadores muy buenos. Aquí está Chris Paul, evidentemente, que bueno, uno de los mejores bases de la historia, pero aquí el caso Bynum es un caso clarísimo de un jugador que podría haber sido una superestrella de la liga muchísimos años. Evidentemente, Sí. lesiones y decisiones, ¿vale? Lesiones y decisiones, nos acordamos todos de la bolera, Andrew. Pues no fue demasiado bien. Está Bogut, que fue un buen jugador. Tampoco es un número uno especial, ni mucho menos en la historia de la NBA, pero bueno, es un jugador que tuvo buena carrera, que termina ganando ese anillo con los Warriors y tal. Y luego, a mí Deron Williams era un jugador que me encantaba, tío. Deron Williams, para mí hubo años en los que era, yo me acuerdo de esa comparación con Chris Paul, ¿no? De quién era mejor, ¿no? Deron Williams o Chris Paul. Era un base súper físico, muy diferente a Chris Paul, más anotador que pasador, pero un jugador con unas características muy especiales. Y eso que había años que le competía a Chris Paul, ¿no? Esa posición de mejor base de este draft, de esta generación. O sea, yo creo que este draft tenía más cosas. Lo que pasa es que pasa mucho en todos estos que estamos diciendo, ¿no? Por unas o por otras al final, mucha lesión, mucho jugador que no llegó a cumplir su potencial. Pero este tenía más cosas que alguno de los anteriores que hemos visto. Qué curioso que el draft de LeBron se llevó todo el talento que se tenía que llevar y los siguientes años, cuidado con ellos, ¿eh? Porque hemos visto aquí el draft de 2004. Sí. Hemos visto aquí el draft de 2002. Sí, los anteriores y los hemos siguientes, visto ¿no? el draft de 2005, ¿sabes? Claro, Y el de sí, 2006, ¿no? Sí, todos. Hemos dicho también. O sea, Sí. los que había antes, los que había después, nada. O de los peores considerados del siglo XXI. Y justo el de LeBron, pues imagínate, claro. Hay que decir que LeBron, por edad, Sí, podría tendría haber que- sido jugador del draft sí. de 2004. ¿Sabes? Pues lo hubiera No. salvado ese año. Lo que pasa es que él se saltó la universidad, pero sí que fueron a la universidad Carmelo, Wade, etc. Y LeBron se la saltó. Yo ya te digo que este draft me parece malo, pero no tan malo como alguno de los anteriores que hemos visto. Hay algunos de los anteriores que hemos visto que me parece mucho peor. Nos queda uno más, pero quiero decir antes, pensad un poco, ¿vale? Los jugadores de los que estamos hablando en estos últimos drafts, que si 2005, que si 2004, que si tal, pensad dónde están esos jugadores y pensad dónde está LeBron James. Claro, Todavía. sí. Número 1 del draft ¿Sabes? de 2005, 2 años después, Andrew Bogut. Madre mía. O ¿Y dónde Deron está esta Williams, gente? número O sea, 3. Marvin está Williams, Chris número Paul. 2. Raymond Claro. Felton, número 5. ¿Dónde está Raymond Felton, sabes? Y LeBron, que fue drafteado 2 años antes que Raymond Felton y está ahí con 40 palos jugando en Los Ángeles Lakers. Nah, es una locura. Sí. Draft de 2010.
Superestrellas, primera espada de un roster, tenemos a Paul George, John Wall, DeMarcus Cousins. Buenos jugadores, complementos top, Gordon Hayward, Derrick Favors, Eric Bledsoe, Whiteside, Greg Monroe. Top 10 que salieron mal, Wesley Johnson en el 4 y Ekpe Udoh en el 6. En el 2 fue elegido Evan Turner, que iba para estrella y no lo fue. John Wall, muchas lesiones. Lance Stephenson salió en el 40, fíjate tú. All-Stars elegidos, 4. Otra vez, evidentemente, lesiones. Lesiones en muchos de estos jugadores importantes que, si no, vete tú a saber lo que hubieran sido. Pero en casi todos tienen eso en común, ¿no? Lesiones ¿Qué año me has jugadores dicho muy importantes. ¿Qué año has dicho que era este? 2010. 2010. Es que, bueno, hay que decir aquí que pasa un poco lo mismo, te iba a decir, que el de 2009 es tan bueno también. Bueno, y el de 2011, ¿no? El de 2011 está muy bien también. Y el de está 2011 Kyrie, está Clay, claro. creo. Kawhi, sí. Kawhi. El de Y 2009 2009 es Curry, Harden, sí. O sea, el de 2009 es Blake Griffin también. O sea, cuando pasa esto mucho, cuando hay una generación muy buena y luego una... En los últimos años ha pasado también. Bueno, en los 2 últimos años ha pasado. O sea, esta generación, todo el mundo sabía que era buenísima. La de este año, me refiero, Cooper Flag, Dylan Harper, Ace Bailey y tal. Todo el mundo decía que... BJ Edgecombe. Todo el mundo decía que era buenísima desde hace mucho tiempo. Y la anterior, sin embargo, que es el pick 1 de Risacher, Alex Sarr, etcétera, todo el mundo decía que era un draft, bueno, vamos a verlo. En principio flojo. O sea, que esto pasa mucho históricamente y esta es otro caso clarísimo, claro. Draft 2009, genial. Draft 2011, genial. Y el de 2010, que está en medio, pues Derrick Favors y Wesley Johnson y Ekpe Udoh, ¿no? Y Greg Monroe y Aminu, ¿no? Todos esos son top 10, todos esos que estoy diciendo. Aquí hay que decir que John Wall y Cousins, pues un poco sin llegar a eso, pero un poco a la McGrady Stoudemire, ¿vale? Son 2 jugadores que eran increíbles. John Wall, en el mejor momento de su carrera, era un jugador imparable. Two-way, defendía brutal, el jugador más rápido de la liga, el jugador que mejor pasaba a las esquinas cuando eso era una cosa nueva en la liga y Cousins, o sea, ¿qué os vamos a decir? O sea, un talento imparable con ese físico. Pero bueno, pues otra vez 2 jugadores a los que las lesiones no les han hecho ningún bien, ¿no? Sí, Gordon Hayward está por ahí, que ni os cuento, o sea, bueno. Sí. Casos y casos, sí. Bueno, pues aquí se van a quedar los peores drafts del siglo XXI. Hoy hemos aprendido cosas todos, ¿vale? Sí. Yo creo que esto ya no nos vuelve a pasar. Yo creo que esto no nos vuelve a pasar. Cuando hablemos del siglo XXI, pues hablaremos desde donde toca, ¿no? Creo que es la última vez. Bueno, es típica cosa que nos puede volver a pasar, ¿eh? Dentro de unos años. Dentro de un tiempo se nos olvida, ¿no? Sí. Claro, sí. Bueno, amigos, pues muchas gracias por el apoyo a los vídeos aquí en modo verano. Contadnos cuál es el peor para vosotros de todos estos drafts. Contadnos, eso es, ¿no? Abajo comenten. cuál es el peor. Y nos seguimos viendo por aquí las caras. Gracias por el apoyo, os queremos muchísimo y que vaya muy bien. Disfrutad del verano. Chao, chao. Chao, familia, que vaya bien.